Buenas tardes, amados hermanos. Que sea la presencia del Señor bendiciéndonos esta tarde, esta noche, y deseando, como también ya se dijo, que nuestro pastor esté bien allá en México, que el Señor lo esté bendiciendo y protegiendo de todo mal y que le esté dando grandes oportunidades para llevar la palabra a muchos allá donde Él se encuentra. Entonces, hermanos, hoy vamos a estar, como Él mismo lo dijo, que vamos a predicar sobre la parte del arrepentimiento en el libro de Jonás, y vamos a iniciar con una oración para que el Señor se glorifique y por sobre todo para que toque corazones, para que nos hable, para que esta palabra que sale hoy sea de beneficio intenso para cada uno de nosotros. Padre, venimos ante tu presencia. Y tú sabes, Señor, que en todo lo que hacemos, cada uno de tus hijos, dependemos de ti totalmente. Señor Jesús, tú dijiste que sin ti nada podemos hacer. Lo sabemos y lo declaramos. Y en este momento, Señor, yo personalmente me encomiendo a ti para que seas tú hablando a través de mí esas cosas que tú pusiste en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu. Y para que seas tú obrando en mis hermanos. Tú conoces la situación de cada quien. Tú conoces los pensamientos de cada quien. Tú conoces el corazón con que te buscamos o no te buscamos y las necesidades que tenemos o no tenemos. Sabemos que dependemos totalmente de ti. Y ahora pedimos que sea tu Espíritu Santo, ese maravilloso Espíritu que tú enviaste para que nos iluminara, nos revelara, nos enseñara, nos guiara y nos mostrara todo acerca de ti, Señor, porque tú eres absolutamente lo más importante. No hay nada, Señor, no hay nada que se compare al valor, la importancia que tú tienes. Así que por eso le damos gracias a tu Espíritu, que Él nos guía siempre hacia ti, que tú siempre estás en la mente de Él y que todo lo que Él hace, dice y revela e ilumina es para tu gloria, Señor. Y que siempre sea así en nuestro deseo, Señor, hasta que llegue aquel día maravilloso en que toda lengua confiese que tú, Señor Jesús, eres el Señor y toda rodilla se doble. Gracias, gracias, Padre. Gracias por haber enviado a Jesús. Gracias por haber mandado a nuestro maravilloso Salvador. Amén. Hermanos, voy a hacer un pequeño resumen, solo porque no estoy segura de que todos los que están aquí hoy hayan escuchado las predicaciones del pastor. Y saben que estamos en el libro de Jonás, en el Viejo Testamento. Por si quieren estar allí, por favor vayan allí. Son solo 4 capítulos. Es un libro muy cortito. En la Biblia solo son como una página o 2 páginas más o menos de atrás y para adelante. Y para hacer un resumen rápido, porque no voy a tardarme tanto esta vez. Yo le prometí al pastor y voy a tratar de cumplir mi palabra. Entonces, rápidamente, ustedes saben, Jonás es un profeta del Viejo Testamento que fue enviado a predicarle directamente por Dios a una ciudad muy cruel y malvada que se llamaba Nínive. Y básicamente este profeta pues era hebreo, y los de Nínive habían sido extremadamente crueles con Israel y eran los enemigos acérrimos, verdaderamente crueles en toda su manera de castigar y de hacer la guerra. Entonces, cuando el Señor manda a este profeta a que les vaya a predicar para que ellos se salven,
no soporta el profeta pensar que él tiene que llevarles un mensaje de salvación. Eran los peores enemigos y su corazón no estaba dispuesto. Entonces él, sabiendo lo que Dios y siendo profeta de Dios, se atreve a salir huyendo. Y huye lo más lejos posible. Toma un barco y se va. Y se va lo más lejos posible. Pero sabemos que de Dios nadie se puede esconder. Como dijo David, ¿a dónde iré que tú no estés? ¿Dónde me esconderé que no vea tu presencia cerca de mí? Entonces él huye, pero por supuesto Dios no se lo permite que llegue a tanto, y sabemos que se va en un barco y zarpa para una ciudad completamente opuesta a donde él estaba. Pero Dios trae una gran tormenta y el barco se está hundiendo. Y a través de diferentes técnicas que ellos usan, se dan cuenta que la razón de la tormenta y de que se esté hundiendo el barco es por causa de él, por desobediencia a su Dios. Y esos hombres que ni eran creyentes en Jehová, ni siquiera pues tenían sus propios dioses, se pusieron increíblemente a pedirle a él que no. Él les dijo, yo soy el culpable, yo soy la razón por la que esto está ocurriendo. Y vemos ahí que en ese momento él mismo ya hay una, como le dijera yo, un vistazo al arrepentimiento, porque él les dice: tomadme y echadme al agua, y así se aquietará el mar. Y ellos estaban muy temerosos y no querían hacerlo, pero finalmente se deciden porque no hay alternativa y lo echan al agua, a las olas, a la profundidad, allá en medio del mar. Y entonces, pero dice que el Señor prepara un gran pez que se lo traga, ¿verdad? Y dice que este Jonás pasa 3 días y 3 noches en el estómago de este gran pez. Bueno, entonces ahora, una cosa que yo quiero decirles es que una de las cosas, uno pensará, esta es una historia, y aunque parezca muy increíble, es la realidad. Pero una cosa que quiero decirles hoy, porque yo siento que eso es lo que el Señor me puso en mi corazón, es que todas estas historias que algunos si fueron a la escuela dominical las han escuchado, y es que todos los niños saben acerca de Jonás y de que un pez se lo tragó. Pero todas las historias que están en la Biblia solo tienen una meta. Quiero que recuerden bien esto, porque es tan importante cuando nosotros leemos estas historias bíblicas. Una meta verdadera. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que nosotros sepamos cómo es Él. Y en toda historia que nosotros leemos hay una gran enseñanza, pero esa enseñanza sí es para transformarnos, sí es para enseñarnos, pero por sobre todo para que lo conozcamos más. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros conocemos más a Dios, entonces vamos a tener más fe. ¿Quién puede confiarse de una persona que no conoce bien? Pero nosotros se nos pide que confiemos en Dios. Y de esa manera, por eso es que Él insiste en cada palabra, en cada salmo, en cada historia bíblica, nos dice algo acerca de Él. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Entonces el pastor ya nos dijo, ¿verdad?, que este profeta finalmente se arrepiente de no haberle obedecido a Dios. ¿Y qué significa verdaderamente el arrepentimiento? Y ustedes pensarán, todo el mundo sabe lo que es arrepentirse, pero ¿saben una cosa? El arrepentimiento no es solo sentirse mal, no es solo tener remordimiento, porque la palabra dice que Dios se arrepiente, porque aquí vamos a ver que Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer a Nínive. Iba a destruir a Nínive, y por eso mandó al profeta para que les advirtiera
porque si se convertían, si se arrepentían, ya no los iba a destruir. Pero dice que entonces vemos que el arrepentimiento no solo es sentirse mal por algo o tener remordimiento, porque Dios no tiene nada de qué sentirse mal. Dios no tiene por qué estar, ¿verdad?, remordiéndole la conciencia a Dios. Dios es bueno y eso es todo. Entonces, el arrepentimiento significa también, y mucho más intenso es el significado, es cambiar de forma de pensar. Cambiar de forma de pensar. Por eso es que cuando Dios dice que se arrepiente de hacer el mal que iba a hacer a los ninivitas, en realidad lo que Dios hizo fue cambiar de manera de pensar. Ahora nosotros también se requiere el arrepentimiento mismo, ¿verdad? Está provocando en nosotros un cambio de manera de pensar. Son nuestros pensamientos los que nos llevan a tener ciertas ideas de nosotros mismos y de Dios. Son nuestros propios pensamientos, la manera como entendemos las cosas que nos hace actuar como actuamos, ya sea que obedezcamos o desobedezcamos al Señor. En el caso de Jonás, en su pensamiento, para él era inaceptable totalmente que Dios quisiera salvar a una gente tan cruel, y especialmente que habían sido tan crueles con ellos mismos, con el pueblo de él. Para él no tenía lógica, para él no tenía sentido. Él no soportaba pensar que Dios pudiera tan solo ni siquiera pensar en salvarlos. Tanto era su odio y su enojo y su ira tan acérrima en contra de estas personas. ¿Y quién no lo va a comprender? Todos nosotros hemos tenido a alguien que nos ha hecho daño, que ha dicho algo de nosotros o nos ha atacado, y tenemos nosotros el deseo de que Dios lo salve. Oh Dios, no lo tenemos. Tenemos que estar conscientes, tenemos que ser sinceros con lo que sentimos. Pero Dios nos está pidiendo que nos arrepintamos de ese tipo de pensamiento. Y usted se podría poner a pensar, pero ¿qué hago si así siento? ¿Se le ha olvidado que un corazón contrito y humillado jamás despreciará a Jehová? Y que si usted viene delante de él y le pide que por favor la cambie de manera de pensar o lo cambie de manera de pensar, si usted le suplica que ponga arrepentimiento en su corazón, ¿usted cree que el Señor no va a responder esa oración? Si hay una oración que yo estoy absolutamente segura de que el Señor contesta, es cuando uno le pide que le dé un corazón de arrepentimiento. ¿Saben por qué, hermanos, el arrepentimiento es tan importante? Porque el arrepentimiento abre las puertas al perdón. El arrepentimiento es la entrada al perdón. A partir de allí, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu está dispuesto a recibir lo que Dios tiene para nosotros, ya que hacer ese cambio que nosotros necesitamos. No neguemos que así es como sintamos. Dios lo sabe. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestros sentimientos. Entonces a Él le podemos decir exactamente, sincerémonos con Dios. Señor, no quiero perdonarlo. Señor, no quiero perdonarla. Mira lo que me hizo, no soporto, estoy enojada. Pero ¿podrías tú cambiar mi corazón? ¿Podrías tú hacer que yo quiera perdonar? ¿Podrías tú causarme en mí que yo desee el bien a esta persona o estas personas? Saben que yo estoy absolutamente segura que Dios responde a esa oración. Y vemos aquí que cuando el profeta se arrepiente y decide que sí va a hacer lo que Dios le mandó, tenemos que ver algo aquí.
Para que este profeta se arrepintiera, primero tuvo que pasar por un gran sufrimiento. Dice aquí, vayan conmigo a las escrituras, aquí en el capítulo 2, desde el principio, y dice aquí: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, ahora fíjense, quiero que noten una cosa que yo noté. Esa oración no es la oración de arrepentimiento. Él no la escribió. Él lo que escribió fue lo que Dios hizo con él. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar acerca de él en este libro. Y aquí está en la oración de Jonás. Miren lo que dice. Noten que no comenzó, perdóname por desobediente, perdóname, no. Eso él ya lo había hecho, pero eso no se escribió. Porque aquí dice, invoqué en mi angustia. Él tuvo que ser angustiado, caer en las olas del mar, hundirse hasta lo profundo y estar en el estómago de un pez. Es una cosa terrible. Y él por eso dice, en mi angustia Jehová, invoqué a Jehová y él me oyó desde el seno, desde el seno del Seol. Seol es como lo profundo, como el infierno, donde se van los muertos. Dice, clamé y mi voz oíste. A pesar de su necedad, a pesar de su ira y su odio para ese pueblo, a pesar de su desobediencia, Dios en su angustia lo escuchó. Dios tuvo que ponerlo en esa angustia para que él reconociera cuán grande es la misericordia de Dios. Y dice en el 3, fíjese, dice aquí, él reconoce que fue Jehová el que lo puso ahí y dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas, dice, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Cuando él se iba hundiendo en el mar. Dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu templo. Él estaba pensando en la vida eterna con Dios después de la muerte. Y dice aquí en el 5, dice, las aguas, yo sé que él se murió, ¿saben? Yo sé que él murió por lo que leo aquí. Aquí dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Dice, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Eso es muerte, hermanos. Esa es descripción de muerte. Yo pienso que este hombre se murió. Él se ahogó, él se murió allí. Dice, mas tú, fíjense lo que dice ahora. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿A quién se sepulta sino a un muerto? Y Dios sacó su vida de la sepultura. Y dice, me sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Por eso es que Jesús se compara él mismo en este aspecto de haber muerto y resucitar con Jonás. Porque ¿quién va a descender al fondo del abismo del mar, ser tragado por un pez y no morir? Él mismo está describiendo cómo fue. Y ahora él dice que Dios lo sacó de la sepultura. Y dice en el 7, cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová. Sus últimos pensamientos fueron para el Señor. Y dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dice, ahora él se pone a pensar, la segunda parte aquí, él se pone a pensar y dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Allí él se está dando cuenta de que él siguió
una vanidad ilusoria. ¿Cuál fue su vanidad ilusoria? El hecho de que él creyó que podía escapar e irse lejos de Jehová y para no hacer su voluntad. Si nosotros pensamos que podemos salirnos con la nuestra, si nosotros pensamos que podemos huir de los ojos del Señor, de que Él no sabe lo que estamos haciendo, esa es una vanidad ilusoria. Jesús, Dios nuestro Padre, está viéndonos a cada momento. Sabe lo que vemos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. No hay manera de escapar la presencia de Dios. Si hay alguien aquí que está huyendo de la presencia de Dios, entienda que es en vano. Y si usted siente que Dios lo está llamando a entregarse a Él y usted se resiste, sepa que Él ya puso sus ojos sobre usted y que Dios es tan intenso en lo que Él quiere que se lleva a cabo. Entonces vean, hermanos, esta es otra cosa que aprendemos de este libro, que Dios nos busca con tanta intensidad que hace cualquier cosa para alcanzarnos. ¿Se dan cuenta lo que hizo con este profeta desobediente? Causó una gran tormenta en el mar, primero. Después lo echó al mar básicamente. Y para colmo mandó un pez que se lo tragara. Y básicamente perdió la vida. Pero Dios llegó al punto de resucitarlo. ¿Y todo por qué? Porque Él quería que el mensaje le llegara a aquella gente perdida y cruel. Todo eso lo hizo Dios porque Él es intenso. Él con intensidad nos busca y nos desea y nos ama y quiere que le pertenezcamos a Él. Es tanto el amor, es tanto su deseo de transformarnos, de traernos a su presencia, que hace cualquier cosa para que eso sea una realidad. Y ahora mismo no se dan cuenta que llegó hasta el máximo sacrificio para que nosotros pudiéramos estar con Él un día, cuando mandó a su Hijo Jesús a recibir vituperio, maldad, burla, escupidas, latigazos, clavado en la cruz. Hasta ese extremo llegó Dios. Por eso es que en San Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, ¿de cuál manera? ¿Cuál es esa de tal manera? Al punto de enviar a su Hijo a sufrir intensamente. Hermanos, no hay razón por la cual nosotros ahora podamos ser indiferentes a un sacrificio tal. Entonces ahora Dios nos llama, así como llamó a Jonás al arrepentimiento, así el Señor nos llama ahora al arrepentimiento. Dios quiere salvarnos de la misma manera que salvó a los ninivitas, porque ustedes saben que después de que Jonás les fue a predicar, aunque ya me imagino cómo ha de haber salido cuando el pez lo arrojó. ¿Saben ustedes que el pez seguramente, si algo le cae a un pez en el estómago, ¿saben ustedes qué pasa? Lo empieza a digerir. Ya se imaginan aquellos jugos gástricos que son como cloro. Ese hombre ha de haber salido sin pelo, con la cara toda blanca y quién sabe desintegrándose un poco. Me imagino, no dice así, pero si usted estuvo bajo el mar por 3 días y 3 noches y más aún en el estómago de un pez, tenía que haber salido básicamente casi muerto, pero tenía vida porque Dios se la había dado. Entonces Dios llegó al extremo de hacer todo eso porque Él quería que este hombre viera su infinita misericordia
Y esa es la misericordia que Dios quiere que nosotros entendamos. Él quiere que entendamos lo que significa el arrepentimiento, dejar nuestras maneras de pensar antiguas. Él dejó sus maneras de pensar. Él tuvo que ir a Nínive y predicar y advertirles. Y saben ustedes, a mí siempre me ha causado un asombro extraordinario el hecho de que este hombre, ¿verdad? Este pueblo, después que ellos no creían en Dios, ellos no tenían nada, tendrían sus propios dioses y sus ídolos, pero ellos no conocían a Jehová. Sin embargo, cuando este hombre, que a saber ni cómo se miraba, les llegó a predicar, quién sabe si hasta contó su historia, no sabemos. La cuestión es que cuando él les predica, ellos se arrepienten. ¿Y saben qué me causó a mi admiración? Que el rey dice que llegó a oídos del rey, que él les dijo que esta ciudad va a ser destruida en 40 días si no se arrepienten. Toda la gente se empezó a arrepentir de inmediato, y dice que había que caminar como 3 días para cubrir toda la distancia de la ciudad. Y en esos días le llegó la palabra al rey de lo que estaba pasando, y el rey también se arrepiente y le dice a todos que hagan un ayuno. ¿Y saben que hasta los animales ayunaron? Porque él les dijo: todo el mundo ayuna, grandes y pequeños, y tampoco le den comida ni agua a los animales. Hasta los animales ayunaron. Y dice que Dios vio el arrepentimiento de ellos, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Se arrepintió del mal que quería hacerles. Se arrepintió de destruirlos por su maldad. Quiere decir que cambió de manera de pensar y los dejó vivir. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice? El arrepentimiento es lo mejor que nos puede pasar. Arrepentirse es tan bueno, como dije el otro día en algún lugar, es como un linimento suave, es como una pomada en una herida, que finalmente usted deja de luchar y deja de estar contra Dios y deja de pensar que Dios no le ama o que no quiere que usted se divierta o que es aburrido. Todo eso cambia cuando usted se arrepiente y viene delante del Señor, y Él le da vida, y le da vida abundante y una vida maravillosa de la cual usted ahora, si no lo conoce, no tiene ni la menor idea. Algunos podrían decir: es que soy joven y me quiero divertir. Ella, como ya está viejita, ya le pasó su tiempo, puede decir estas cosas. Yo también fui joven, y era joven cuando me arrepentí y llegué al Señor. No crean que yo así de viejita me arrepentí. Todavía era joven, todavía quería divertirme, todavía quería seguir en mis propios caminos. No, hermanos, pero yo les digo, la persona que viene delante del Señor y se arrepiente, Dios tiene una gran misericordia y nos da un gozo intenso en nuestro corazón, y nos da un descanso increíble y una paz que no tiene comparación. Así que, hermanos, los dejo con esto. Es el arrepentimiento, acuérdense, es la puerta abierta al perdón. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Con esto terminamos, son las 7:04. Prometí que iba a ser corto. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias porque tú me ayudaste, Padre Santo, a decir lo que tenía que decir y hacerlo en un tiempo prudente. Te doy gracias, Señor, y pido que sean tus palabras maravillosas, Señor, los ejemplos y las cosas que tú quieres que aprendamos, grabados profundamente en nuestros corazones para causar esa transformación que tú tanto deseas en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a siempre arrepentirnos de nuestras malas acciones y de nuestra desobediencia contra ti. En el nombre de Jesús, amén.